Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña el señor Pedro Argumedo. Él es el director de Asuntos Económicos de FUSADES. También nos acompaña el señor Mario Magaña, director económico de la Cámara de Comercio. Caballeros, bienvenidos a República. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Muchos días, Carlos. Gracias por habernos invitado a presentar este estudio. Okay. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Sí, siempre hemos hablado acerca de que el nivel de informalidad en El Salvador es un problema, no solamente en términos de recaudación para el fisco, sino también en términos también del sistema de pensiones. Yo quisiera saber en un primer momento cuál es el diagnóstico general que ustedes han hecho en torno a el nivel de informalidad que tiene la economía de El Salvador. Bueno, hemos hecho un trabajo para ver el tema de la informalidad y quizás hay creo que dos datos bien importantes de tener en cuenta, ¿verdad? Uno es cómo es la estructura del mercado laboral salvadoreño, ¿verdad? Es decir, por decirlo así en sentido figurado, cuál es el nivel que tiene cada componente del empleo, como decir, cuál es el nivel de la pila, ¿verdad? Y lo otro es cómo el flujo llena ese nivel de la pila, ¿verdad? Entonces primero voy a tratar de mostrar un poco la estructura y luego vamos a ver los flujos. Bueno, en primer lugar, debemos de tener en cuenta que hay 6.5 millones de habitantes, ¿verdad? De esos 6.5 millones de habitantes, el 72% es población en edad de trabajar, es decir, es la población que tiene más de 15 años, ¿verdad? Es bien importante porque tenemos una gran fuerza laboral, ¿verdad? Por ser una sociedad con bastante población en edad de trabajar. De esa población en edad de trabajar hay dos grandes bloques. Uno es la fuerza laboral, es decir, todos los que estamos laborando, que recibimos un salario por la tarea que realizamos, y otros son la población económicamente inactiva, ¿verdad? Son las personas que están, por ejemplo, en el hogar haciendo tareas del hogar. Entonces, ya cuando nosotros vemos ya esos dos componentes, ahí comienzan a emerger características clave de la economía salvadoreña. En el caso de la población económicamente inactiva, ¿verdad? Aquella que está estudiando o realizando tareas en el hogar, que no son remuneradas, de esos son 1.800.000 personas. El tema principal de ese 1.800.000 es que 1.400.000 son mujeres. ¿Un millón cuánto? 1.400.000. 1.400.000 personas están en edad de trabajar, pero están inactivas. Y son mujeres. O sea, el 75% de inactividad tiene cara de mujer. Y esto porque hay pocas oportunidades laborales, las mujeres buscan empleo y no lo encuentran, y lo que hacen es irse a la casa, ¿verdad? Además del factor cultural de que se van a la casa y se quedan como una fuerza laboral ahí inactiva. Ahora bien, pasémonos al otro lado de la población económicamente activa, es decir, esa fuerza laboral. De esa fuerza laboral, 1.900.000 personas son informales. De ese 1.900.000, la característica principal es que son microempresarios, ¿verdad? Es decir, el 95% de los informales son microempresarios. Entonces, la cara de la informalidad es el microempresario. Hay 200.000 personas que son desempleadas. De esas personas desempleadas, la gran mayoría son jóvenes. Es decir, los jóvenes que andan buscando empleo, que no encuentran, andan repartiendo su currículo y siguen con la expectativa de encontrar empleo y no lo encuentran. Y una pequeña parte de toda la fuerza laboral es formal, es decir, aquella que paga para el seguro social, para el sistema de pensiones, tiene prestaciones de ley, ¿verdad? Entonces, solo esos son 800.000 personas. 800.000 personas son las que están en el sistema formal. Exacto. Entonces, entonces, con esa caracterización, lo que nos dice es que nuestra economía, el principal problema es la generación de oportunidades, ¿verdad? Es decir, donde debería estar concentrada la atención es cómo nosotros logramos generar empleo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ir al tema de los flujos, ¿verdad? Y en los casos de los flujos, cada año nosotros hicimos una medición de 2008 a 2016 porque después del censo de población las estadísticas quedaron más uniformes. Entonces, de 2008 a 2016, cada año en promedio entran 54.500 personas a trabajar. De esas 54.500 personas que entran a trabajar, solo 12.400 han encontrado empleo. La gran mayoría se ha ido, 35.000, a quedar informales. Y
cerca de 7.200 personas entran cada año a ser desempleadas. ¿Cuánto? 7.200 personas. Entonces, lo que nos dice es que de 2008 a 2016 entran 54.500 personas a buscar empleo. De esas, únicamente 34.900 son informales, 12.400 son formales y 7.200 son desempleados. Entonces, eso nos deja un grave problema a la economía porque cada año estamos acumulando más informalidad y menos personas formales. Entonces, una de las áreas de desafío de nuestra economía es crear más oportunidades, porque tener un crecimiento del 2% solo está condenando a tener más gente informal, más jóvenes desesperados porque no encuentran empleo, y muy pocas personas con empleo formal. Esa es como como te decía, un poco la estructura y cómo se llenan esos flujos y la necesidad de cambiar el flujo, ¿verdad? El flujo hacia adelante para ir disminuyendo esa estructura tan adversa que tiene el mercado laboral salvadoreño. Ok, quiero que pongamos en pantalla, antes de ir con usted, don Mario, la recapitulación, la tabla que tenemos de recapitulación básicamente de esto, la que nos habla de la población de edad de trabajar, por ejemplo, que dice que son 4,7 millones de personas, ¿no? De un total de 6,5 millones de personas, de los cuales niños, tengo entendido, son 1.800.000. La población económicamente activa son 2.900.000, de los cuales formales son 800.000, informales son 1.900.000, desempleados, dijo usted, eran 200.000, en su mayoría jóvenes, ¿no? Entran al mercado 54.000 personas, de las cuales 35.000 se van a la parte informal, y desafortunadamente 1.400.000 personas en este país son mujeres que están económicamente inactivas, pero que podrían trabajar. Es decir, entonces ahora, don Mario, si estos son, digamos, problemas que venimos acarreando a lo largo de años. Esto no se lo podemos adjudicar a un gobierno, al FMLN, a ARENA o al PCN, el PDC, etcétera. Estos son problemas históricos de nuestro país. La pregunta es, ¿y cómo corregimos estos problemas? Esa misma pregunta se la he hecho yo ya aquí al doctor Héctor Dada, y me dice el doctor, mire, es más fácil hablar de formalizar que realmente formalizar, es muy complicado. La pregunta es, el análisis que ustedes han hecho, ¿cómo podemos lograr esa formalización? Bueno, sí, primero interesante pues la investigación que ha hecho FUSADES, ya que pues saca a la luz números que todos conocíamos. En todas las encuestas de opinión siempre sale el problema del desempleo como el segundo problema que más reclama la población después de la inseguridad, ¿verdad? Entonces tenemos esta situación pues que todos los años, FUSADES ha hecho un estudio de 10 años prácticamente, de 2008 a 2016, y sale pues que año con año de 50.000, todos los años entran alrededor de 55.000 personas al mercado laboral, y de esas únicamente 13.000, 14.000 digamos, en general 13.000 logran empleo formal. Estamos hablando de que 40.000 se van al mercado informal, y entonces estamos hablando que únicamente 30% entran al mercado formal, donde hay prestaciones de ley, ¿verdad? Prestaciones de ley con salario mínimo, porque el otro 40.000 están en el empleo informal, que de repente a lo mejor trabajan ciertos días, les pagan menos del salario mínimo, por supuesto no tienen seguro social, ni mucho menos AFP, ¿verdad? Entonces es un problema realmente para la sociedad esto, y lo preocupante es que, como bien dijo usted, que esto viene de ratos, o sea, esto no viene de hace un par de años o 5 años, no viene de 10 años, y eso es lo interesante, pues que también FUSADES hace una gráfica ahí donde compara la situación con otros países, y fíjense que ahí en esa gráfica que vemos que países han ido mejorando su porcentaje de formalidad, pero El Salvador únicamente se ha mantenido alrededor de 2000 a 2016, tiene un estudio pues de 15, 16 años, y se ve que la formalidad en El Salvador se ha mantenido en 30%, invariable, mientras que otros países como Chile, Uruguay, Costa Rica y Panamá han logrado una mejora sensible, pues. Estos países por lo general han arrancado niveles de formalidad mayores que las de El Salvador, digamos de un 40-50%, pero ahorita están a niveles de 60-70%, ¿verdad? Entonces sí han logrado un cambio y una mejoría, pues. Toda economía, todo para tener un desarrollo se requiere de una economía formal, pues. Pero vemos que en el caso nuestro pues no se ha logrado esto. Entonces su pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, entre otras cosas,
es un tema de costos, ¿verdad? La tramitología, que lo hemos comentado muchas veces en este país, que hay muchas vueltas para formalizar a una empresa, aparte de que es caro, ¿ok? Entonces, muchas empresas, muchos micronegocios prefieren mantenerse en la informalidad que realmente buscar formalizarse. Y al no formalizarse pierden, estas empresas pierden. ¿Por qué digo que pierden? Porque al no ser formales no tienen posibilidad de acceso al crédito, no tienen posibilidades a capacitaciones que pudieran tener, digamos, si estuvieran en una gremial o si un cooperante les quisiera ayudar. Todos los cooperantes por lo general le debe exigir que sea una empresa formal. Pero si esta empresa no se formaliza, no tiene esa posibilidad. Entonces, todo esto impacta sobre la competitividad del negocio, etcétera, y son cosas que el país tiene que venir cambiando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, por un lado, como les decía, los costos, toda esta tramitología, hay que irla reduciendo. Esto es algo que se ha venido estudiando desde hace rato. Se ha venido estudiando, se conoce que hay problemas de retrasos, de mucha burocracia, de trámites que hay que recortar, pero se ha hecho muy poco, desgraciadamente. Otro tema que se ha venido hablando durante mucho tiempo, bueno, hay que ver qué es lo que han hecho los otros países, Chile, Uruguay, que han logrado salir de esto. Por ejemplo, el monotributo, pues hemos venido hablando del tema de simplificación del impuesto del IVA, tener un régimen simplificado para los microempresarios, un sistema sencillo donde de repente se les cobre un poco menos, donde el trámite sea menos engorroso y que esto les permita cierta facilidad para insertarse. Y también, obviamente, tendría que haber un incentivo. Puede haber un incentivo de que tengan acceso a una parte del seguro social, no a todo el ámbito que cubre una seguridad social, pero sí que sus empleados pudieran tener una parte, no sé, puede ser el 30, el 40% de lo que ofrece el seguro social de gastos médicos hospitalarios, ¿verdad? Cuando se tiene un incidente. Eso es lo que han hecho otros países como Chile, Uruguay, y tienen ahorita niveles de formalidad del 70%. Entonces, nosotros, el país, El Salvador, tiene que moverse hacia esto. Y obviamente lo que decía también Pedro, el tema del crecimiento económico. Si seguimos también en este estudio, se ha hecho hay una correlación que saca acá FUSAES de que para varios periodos económicos, digamos del 91 al 2016, la economía creció al 3% en promedio en ese lapso, y la economía formal creció en 3.6%. O sea, hay una correlación bien cercana. Del 91 al 99, que es cuando la economía más creció, la economía creció en promedio 4.9%, y la tasa de crecimiento del empleo formal, medido por el Seguro Social, creció 7%. Pero ¿qué pasa en los últimos años? Del 2000 al 2009, la economía en promedio crece 2% y los cotizantes del Seguro Social únicamente 2%. Y del 2001 al 2016, 2% y la formalidad 2.2%. De modo pues que ahí está claro pues que hay que ver de qué manera tenemos que trabajar, sentarnos realmente a proponer políticas públicas con propuestas claras, bien orientadas, definidas, a enfocar el problema, a ver qué hacemos para mejorar el clima de inversión, cómo incentivamos para que haya más inversión, tanto privada como pública, y que haya más crecimiento y haya más formalidad en la economía. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos ahondando en esto de la tramitomanía y por supuesto también en cómo podemos tener medidas para formalizar la mayor parte de nuestra economía de tal manera de que le entren más recursos al Estado también, pero también que las empresas operen mejor, porque estar en la informalidad también te deja fuera de ciertas oportunidades. De eso vamos a hablar. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica apoya a la Fundación Actuar es Vivir, que ayuda a la prevención y detección del cáncer de mama y también el de cérvix. Fundación Actuar es Vivir, desde sus inicios, ha logrado a través de charlas concientizar sobre la prevención del cáncer de seno y del de cérvix a más de 4.140 mujeres. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Pedro, recuerdo cuando vivía en Oklahoma, en Estados Unidos, que para abrir un negocio en ese estado era un trámite. La pregunta es cuántos trámites nosotros tenemos que hacer en este país para abrir nuestro propio negocio. Es decir, porque por lo que veo de repente esa puede ser una de las razones por las cuales tenemos ese nivel de informalidad. Bueno, yo diría que hay como dos
dos grandes áreas de problema con los trámites, ¿verdad? Uno es cómo formalizarse, los costos que implica formalizarse y el tiempo que implica para un microempresario formalizarse, ¿verdad? Porque si él se hace trámites administrativos no vende, y si no vende no come. Entonces está en un dilema bien complicado. Si bien es cierto, han habido avances en el país para poner los servicios a través de red, ¿verdad? Es decir, que hay en el Ministerio de Economía páginas para formalizarse más rápido, pero los costos siguen siendo altos. Y aquí quiero ilustrar, por ejemplo, si nosotros nos ponemos en mente un microempresario y nos vamos hacia nuestros mercados, ¿verdad? Y de repente usted le quiere pedir a la señora del mercado que lleve contabilidad, que contrate un auditor externo, ya simplemente eso es imposible, ¿verdad? Ahora, quiero en esa dirección pasarme a otra etapa de la formalización, y es el tema de las remuneraciones, de los salarios, ¿verdad? Y acá hemos hecho en el estudio dos escenarios, uno en el cual decimos, bueno, el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo en ganar $300, pero informales, ¿verdad? Entonces el empleador paga $300 y el trabajador recibe $300 cash. Pero ahora hagamos el escenario si lo hacemos formal, ¿verdad? Entonces aquí viene que el trabajador en el mes se le va a descontar el Seguro Social y la AFP. Y con esos descuentos él va a recibir cerca de $270. Eso es lo que va a recibir el cash. Pero por otra parte el empleador va a pagar en el mes el aporte a la Seguridad Social, el aporte a la AFP del trabajador, y va a pagar el INSAFORP. Entonces, eso son como $350 más o menos. Entonces, el empleador paga no los $300, sino que paga los $350 al mes, y si el trabajador trabaja durante todo el año, hay otras prestaciones de ley que son la indemnización, el aguinaldo y la vacación. Si yo mensualizo todos esos pagos y los convierto a pago mensual, entonces el empleador está pagando $390 en el mes, ¿verdad? Entonces, esa cantidad es la que debe de generar el empleador como productividad, porque si el trabajador no genera ventas que le permitan a la empresa tener un ingreso extra que le pueda pagar los $390, el trabajador va a perder el empleo o la empresa quiebra porque no va a poder sostener esos costos, ¿verdad? Entonces aquí nos dice de que las cargas laborales son altas y esto exige un tema de productividad. O sea, ¿cómo logramos mantener empresas que, si bien el salario es $300, pero con cargas laborales es 390, el desafío de nuestra economía es aumentar la productividad para que se pueda pagar esos salarios, ¿verdad? Y aquí me devuelvo un poco aquella información que nosotros teníamos sobre la fuerza laboral, ¿verdad? La fuerza laboral son 2.900.000 personas, pero de esas 2.900.000, solo 800.000 personas son formales. De esas 800.000 personas, los salarios que son arriba de $300 serán por lo menos unas 600.000 personas. Y lo que trato de decir con esas 600.000 personas es que hay una productividad alta en esas personas que ganan más allá de $300. Ahora, el desafío de nuestra economía es aumentar la productividad para que más personas puedan tener la capacidad de pagar esos $390 o más. Y el segundo es lograr un crecimiento muy alto para que se puedan generar actividades que puedan pagar remuneraciones más altas. Entonces, esa debería ser como la gran inquietud que nosotros deberíamos de volvernos a ver si El Salvador está haciendo la tarea en función de lograr un crecimiento mayor y qué calidad de crecimiento estamos logrando en términos de tener actividades económicas que generen mayor valor y permitan pagar salarios más altos. Porque una gran cantidad de jóvenes se están quedando sin oportunidades y el país verdaderamente no tiene dentro o sobre la mesa la discusión del crecimiento económico y la calidad de ese crecimiento para responderle a la cantidad de personas que entran al mercado laboral. Y nosotros hemos hecho esta serie de 2008 a 2016 en donde nos ilustra de que crecer a 2% no va a resolver ni está resolviendo la angustia de las personas. Quiero comentarte
también otra información testigo que sirve para ver este problema es que la semana pasada se hizo la PAES, o antepasada. Cerca de 80.000 jóvenes hicieron la PAES. De esos 80.000 jóvenes, 25.000 el otro año van a entrar a las universidades y a los institutos tecnológicos. ¿Cuántos? 25.000. 25.000. Entonces quedan alrededor de 55.000 personas jóvenes que el siguiente año van a buscar empleo. Y si la media de nuestro empleo formal es 12.400, pues vamos a tener una enorme cantidad de jóvenes frustrados que generalmente se convierten en trabajadores informales o emprenden su pequeña microempresa informales, o andan repartiendo los currículos inalcanzablemente, o terminan migrando, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuántos, entre la economía formal e informal, cuántos empleos se producen en este país y cuántos necesitamos? Necesitamos al año 55.000 empleos formales. Formales. Con eso nosotros saldamos el problema del desempleo. Si nosotros hubiéramos crecido de 2008 al 2016 para cubrir todo ese empleo formal, nosotros deberíamos haber crecido en empleo formal al 6%, para que cada año se generaran 54.000 empleos por año. A ver, el crecimiento económico debería haber sido del 6% en este país, ¿es lo que me está diciendo? Como mínimo. Pero ni Nicaragua ha estado creciendo, ni China creo que ha estado creciendo al 6% últimamente. O sea, eso es un crecimiento bastante ideal, no sé, si viviéramos en el jardín del Edén. No, es cierto, es un crecimiento ideal. Ideal para las personas que buscan empleo, porque el problema es que si no crecemos al 6%, aumentamos el número de informales. Entonces, lo que los números nos dicen es que la meta para garantizar el bienestar de los hogares de estos jóvenes que han hecho la PAES y que van a entrar a buscar empleo el próximo año, debería ser que nuestra economía debería de tener como meta crecer al 6%, porque de lo contrario, muchos van a terminar informales o muchos, como ha sido siempre, van a terminar migrando en un contexto donde el flujo migratorio está volviendo más estricto en Estados Unidos, y el problema, como es una válvula de escape, esos jóvenes migran y le bajan presión social. Pero ¿qué pasaría si Estados Unidos es más exigente con la migración y comienza a cerrar esa migración, y la presión social se va a venir internamente más fuerte? Claro. Ahora, ¿cómo bajamos la presión social internamente si no hay migración? Es crecimiento. Ahora, don Mario, yo he revisado algunos de los datos de crecimiento económico hasta los idílicos años 60, donde muchos dicen, estábamos súper bien con el modelo de sustitución de importaciones, etcétera, pero tampoco vi crecimientos continuos, ni siquiera recuerdo haber visto una cifra del 6% en ninguno de esos años. Estamos hablando de los 60, y mucho menos un crecimiento continuo de 4 o 5 años al 6%. Es decir, lo que está planteando, yo entiendo que son números y los números son fríos, pero ¿qué tan real es eso en el mundo real de crecer al 6%? Cuando ni China, ni Estados Unidos, ni México, ni Nicaragua han estado creciendo en ese porcentaje? Sí, se necesita crecimiento alto y sostenido, como decía Pedro, de alrededor del 6%. Ahora, no es que vamos a lograr este crecimiento de un año enseguida, pues, o sea, este es un proceso, Carlos. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es salir del estancamiento del 2% en que hemos estado. Pasar primeramente, qué sé yo, salir de ese embrollo del 2% al 3,5%, luego llegar al 5% y gradualmente pues ir llegando a 5,5%, 6%, y mantenerlo, sostenerlo. O sea, no se trata de subir al 5% y después el siguiente año bajar a 2 o a 3, no, se trata de mantenerlo. Y para esto se necesitan varias cosas, ¿verdad? O sea, el país en el pasado ha tenido crecimientos de alrededor de 5,5% y cerca de 6%. No quiero mencionar los años al post-PAS, el 92, 93, que ahí sí se creció, pero era una situación bien particular. Claro. Pero en principios de los 60 sí, con la integración centroamericana, en esos primeros años sí se tuvieron crecimientos de 6% año con año. Pero sí hay que trabajar varias áreas. Definitivamente, el primero, el clima de inversión. Ahorita no estamos teniendo un clima de inversión adecuado para que haya más inversión privada. Volteemos a ver nada más a nuestros vecinos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, creciendo al 4,5%.
¿Y por qué nosotros no podemos crecer al 4, 4,5? Entonces, y vaya, ellos también tienen problemas de inseguridad, Honduras. Claro. Honduras está haciendo la tarea, Honduras está haciendo las cosas bien y está creciendo a ritmos del 4,5, 5%. Entonces, y con problemas de seguridad, o sea que no es excusa, sí es cierto, la inseguridad nos afecta transversalmente y definitivamente impacta la extorsión sobre niveles de negocios de pequeñas empresas, micronegocios, pero eso también está ocurriendo en Honduras y están creciendo al 4, 4,5%. Pero ¿qué están haciendo? Están haciendo, metiéndose en temas como socios públicos privados. Ahorita Honduras ya concesionó, entiendo yo, el aeropuerto Palmarola, concesionó el puerto marítimo en el Atlántico, está haciendo una serie de concesiones públicas que están permitiendo atraer mucha inversión privada, inversión nacional y extranjera. Eso es lo que necesitan estas economías para crecer. Y quisiera nada más agregar que este problema de la informalidad, esta brecha que comentábamos anteriormente, que de los 55,000, únicamente 13,000 entran al mercado formal, esto es hasta 2016, pero en el 2017 esto ha empeorado, Carlos. Porque si vemos los números de cotizantes efectivos en el 2017, tenemos que se han perdido 5,000 empleos en los primeros 6, 7 meses del año 2017, enero, julio 2017, comparado con el 2016, hemos perdido 5,000 empleos, ¿ok? Ni siquiera a lo mejor este año ni siquiera vamos a tener los 10,000 que mencionaba Pedro. O sea que vamos de mal en peor. Entonces hay que ver de qué manera le damos vuelta a esto, ¿verdad? Son años complicados, este 2018 y 2019, son años electorales y esto complica más las cosas, pero sí, yo creo que ya tenemos que empezar a sentarnos y a la par que llevamos el tema fiscal, creo que no hay que perder de vista el tema del crecimiento económico. Ok, quiero que retomemos este tema del clima de inversión más adelante, pero quisiera volver a retomar el tema de la tramitomanía, porque si estuviese en sus manos, don Mario, corregir la manera en la que nosotros abrimos empresas, ¿cómo lo haría usted exactamente? De tal manera que fuera más simple y más gente dijera, bueno, vale la pena ser formal. Sí, los procesos, para empezar, que todo pudiera ser electrónico. Okay, no, nosotros en la Cámara tenemos filiales y la constante queja de las filiales es que el registro de empresas, que hay que hacerlo todos los años, tienen que desplazarse hasta San Salvador, empresas pequeñas, medianas, de San Miguel, de la Unión, desplazarse hasta acá para ir a hacer un trámite que se dio a Digesti, que es obligatorio para uno registrar la empresa. Y aparte de eso, lo que decía Pedro, pues reducir ciertos costos, ¿verdad? Definitivamente hay que darle una mirada a todos esos trámites. Yo creo que se pueden, si son, qué sé yo, 7, 8 trámites, reducirlos a 4 o 5 y abaratarlos. Tenemos ahorita, por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil acaba de hacer una reforma del Código de Trabajo y esto les ha permitido aumentar bastante la formalidad de mucha empresa que por lo complicado, por lo caro que ya mencionamos, mejor se queda en la informalidad. Entonces es necesario también una revisión del Código de Trabajo. Yo creo que el Código de Trabajo ya tiene mucho tiempo que no se ha actualizado. Yo creo que merece una revisada, una estudiada, y aquí de repente el mensaje para la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, obviamente para la próxima Comisión de Trabajo, que yo creo que ya es hora de hacerle una revisión detallada al Código de Trabajo y de repente ponerlo al día con la modernidad. Ok, como decía, nos quedamos cuando regresemos, hablamos acerca de qué modificaciones cree usted que se le debe hacer al Código de Trabajo y también que me expliquen cómo funciona ese monotributo del que han mencionado ustedes hace unos minutos. Como decía, nos quedamos, vamos a la pausa y ya volvemos. Siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Don Pedro, hablemos ahora entonces un poco acerca de esos costos de abrir la empresa, ¿no? Porque si tenemos la contabilidad, el auditor externo, lo que vas a pagar de facturación, no sé qué, el registro de comercio, me imagino, trasladarse físicamente a San Salvador. Ok, hay algunos de estos pasos y otros más que se pueden reducir o simplificar, pero hay otros que de repente no se le puede hacer, como por ejemplo tener un auditor externo o llevar tu contabilidad. Es la manera en la que vos registras realmente lo que te entra de dinero, ¿verdad? Lo que estás ganando, lo que estás vendiendo, y luego en base a eso declaras tus impuestos. O sea, es decir, hay cosas que no las podés eliminar.
Pero ustedes me hablaban hace unos segundos acerca de simplificar. Exactamente, ¿qué se simplificaría? ¿Cómo luciría esa simplificación? Sí, bueno, hay muchas formas de simplificar. Quizás uno de los países que más ha avanzado en simplificar es Chile. Chile tiene una página web súper amigable para cualquier persona que quiera emprender un negocio, en donde están los formatos preestablecidos para que la gente los pueda bajar y llenar. Por ejemplo, para constituir una empresa, ¿verdad? No ir donde el abogado y que el abogado le llene la proforma y pagar honorario. Entonces, creo que debe de haber y hay experiencias en las cuales se ha avanzado mucho más en los procesos de formalización y bajar los costos principalmente a las empresas, ¿verdad? Entonces, ahí estoy poniendo un ejemplo de que los formatos ya estén preestablecidos, que haya una unidad dentro de diferentes instituciones que centralice la recepción de documentos, no le estén pidiendo documentos 2 veces o 3 veces, que es lo que normalmente sucede, que tiene que ir de oficina en oficina para que avance el proceso. En realidad le ponen como una carrera de vallas al microempresario que quiere formalizarse y cada trámite de esos le implica o una mañana o una tarde que deja de vender. Entonces, en realidad tiene todos los incentivos para no ser formal. Por otra parte, creo que debería de existir, es decir, si nosotros tenemos en mente un grupo de microempresas que pueden formalizarse, pero no lo hacen por todo este tiempo que va a invertir, entonces deberíamos de bajar simplificar toda esa tramitología y que estas empresas se formalicen. Ahora bien, lo otro es cómo me mantengo, ¿verdad? Es decir, y ahí cómo me mantengo viene el tema de tener un contador, un auditor que le lleve los datos mensuales. Entonces quizás ahí deberíamos de crear formatos más sencillos para que el microempresario lo pueda llevar. Y también el otro elemento es qué le ofrecemos a cambio, ¿verdad? Es decir, si yo me formalizo, pero no voy a tener acceso a salud, voy al Seguro Social y me ponen la cita a los 6 meses y yo necesito trabajar el día siguiente, no me dan las medicinas. Entonces yo creo que ahí también debe de haber un cambio también de la eficiencia de los servicios públicos para que el microempresario tenga un incentivo. O sea, si yo me formalizo, sé que tengo seguridad social, puedo tener, como se llama, un problema, quebranto de salud, y sé que estoy cubierto, igual mi grupo familiar. Por otro lado, también en tema de pensiones debería haber un mecanismo que también le garantice tener un ahorro de pensiones y tal vez dar la opción de que o puede pagar los 7.25 o una tasa menor, pero que comience a ahorrar para pensiones. Entonces, de esa manera comenzamos a crear más cohesión a nivel de las microempresas que se involucran en todo el sistema formal de la economía. Pero quiero señalar y reiterar de que tenemos ese grupo de empresas que lo pueden hacer, pero recordemos siempre que la gran cantidad de microempresas en el país, en su gran mayoría, son gente que no tienen opción, que su opción de sobrevivencia es ser microempresario y que ese problema se puede resolver con crecimiento económico. No hay otra forma de cómo hacerlo y creo que es bien importante tener este menú de acciones de política pública de simplificación y de incentivos para que la gente y los microempresarios se sientan con motivaciones razonables para formalizarse y hacer todo el proceso, y debe de haber, por otra parte, un mayor crecimiento económico para que podamos tener ya no esas enormes volúmenes de personas que entran en informalidad, como son 35,000 personas al año, ¿verdad? Entonces creo que es sumamente importante volver a crecer, y quiero mencionar que en el caso de Centroamérica, el sur es más rico en Centroamérica, ¿verdad? Panamá y Costa Rica son los más ricos. Costa Rica ha estado creciendo en promedio arriba de 5 años en las últimas décadas, Panamá arriba de 8%. Entonces, economías pequeñas, bien ordenadas, bien, enfocadas a aprovechar las oportunidades globales, lo pueden hacer. Ahora, si nosotros nos preguntamos si estamos ordenados y enfocados para crear oportunidades para los jóvenes que están ingresando al mercado laboral, y estamos siendo responsables como país de cara a las necesidades de esa gran cantidad de salvadoreños, y evaluamos nuestras políticas públicas y el resultado de nuestras políticas públicas en términos de atracción de inversiones, de mejor valor agregado, de creación de un mejor clima de negocios, la deuda comienza a ser muy alta, y por eso es que nuestro crecimiento está tan bajo, y por eso es que los más afectados de ese bajo crecimiento siguen siendo las mujeres que están inactivas, los jóvenes que no encuentran empleo y hacen las largas colas todos los años para buscar una oportunidad laboral, y cuando no encuentran empleo se vuelven informales
o terminan migrando, ¿verdad? Estas son las 4 realidades de nuestro país que no se resuelven por la bajo clima de negocios y bajo crecimiento que tenemos. Ahora, brevemente, ¿cómo operaría ese monotributo del que me hablaron? ¿Es para los formales o para los informales? Informales. Ok, ¿cómo operaría eso? Que es digamos, un paliativo. Sí, hay por ejemplo, quien fue más efectivo en implementarlo es Chile. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, hace varios años atrás, o décadas, estudié en Chile. Y en Chile uno iba a comprar a la tienda pan francés o pan dulce o leche, y le entregaban una boletita. Y yo decía, wow, esto, y en cada transacción, en cualquier tiendita que uno fuera, hasta retirado de Santiago, uno siempre le entregaba una pequeña boletita, y era un monotributo que simplificaba, no le daban una gran factura, sino que ahí mismo a uno le daban esa pequeña boletita. Y a mí me recuerda, bueno, soy de Santa Ana, cuando estaba pequeño en Santa Ana hay una ruta de buses que es la 51, y la 51 cada vez que yo pagaba el bus me daba un tiquetito de pago de bus. Y eso ya lo hemos hecho antes, me refiero. O sea, lo hemos hecho antes de controles, de pagos. Así que lo hemos hecho antes, décadas atrás en el país. Se ha hecho en otros países y quizás es la oportunidad de volver a que haya un mecanismo de monotributo de pago fácil para que todos emitan su boleta, todos participemos del Estado, y esa persona que le paga los impuestos al Estado también le exija al Estado. O sea, que lo importante es que le exija al Estado calidad en los servicios que presta. ¿Cómo monitorías primero que la señora en el mercado, por ejemplo, que te vende la fruta o las verduras, te lo cobre y luego que lo pase al Estado? Ahí hay, ¿cómo se llama? Voy a poner un caso que lo he observado cuando algunas veces he ido a comprar al mercado. Las señoras de los mercados le pagan a los administradores del mercado, le pagan un ticket, y ahí le pasa dejando un tiquetito y le paga el derecho del puesto. Creo que en las administraciones municipales puede haber una oportunidad de cómo hacer administrativamente el cobro, y uno puede ir, hacer un flujo de las ventas de la microempresa, que no van a ser mucho, y calcularle un pago representativo, ¿verdad? Pero creo que ahí debe de auxiliarse mucho de la experiencia de las municipalidades, de cómo realizan el cobro con las microempresas, y tal vez a las microempresas ofrecerles, por ejemplo, mayor seguridad, porque, o sea, pagan a la municipalidad y están bien afectadas por la extorsión, ¿verdad? Entonces decirle, mire, le vamos a comenzar a cobrar, pero que la gente no lo vea como un costo. O sea, yo antes no lo pagaba, hoy lo pago y no recibo ningún servicio público a cambio. Entonces, que la gente sienta que por lo menos se le va a aumentar su seguridad para que no esté pagando extorsión, y que esos pagos que hace el Estado en realidad le puedan servir para mejorar sus condiciones de seguridad. Ese es un elemento, creo que práctico, sencillo, y que ya se hace en las municipalidades, y uno podría voltear a que el país comenzara a ver esa parte de ir formalizando a las personas informales. Okay. Ahora que se está hablando de un pacto fiscal, yo creo que deberíamos de pedir apoyo. Bueno, de hecho, entiendo que el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, van a ayudar en este proceso de aterrizar una propuesta fiscal para los próximos 5 años. Entonces yo creo que uno de los temas que debería ponerse ahí sobre la mesa es el tema de este monotributo, y capitalizar de las experiencias que se han tenido en otros países, que les ha ido muy bien. Como bien decía Chile es una economía que tiene el 80% de su economía formalizada. Entonces, obviamente eso les permite una mayor recaudación, pero como bien decía, también bien importante el tema de la contraprestación de servicios, ¿verdad? Porque si un microempresario va a pagar, pero también va a estar a la par pagándole al extorsionista, entonces no le salen los números, ¿verdad? Okay. Pero si se le dice, se le explica, mire, usted va a estar pagando, se le va a brindar seguridad, además de eso usted va a tener acceso a capacitación de INSAFORP, usted va a tener acceso a una seguridad social acotada, entonces ese tipo de beneficios sí los va a percibir, y estoy seguro de que poco a poco, claro, esto no es algo que de la noche a la mañana se logra, pero poco a poco ir pasando, qué sé yo, de niveles de 30%, que ahí hemos estado durante los últimos 20 años, a 35% en los próximos 6, 7 años, a 40% en 10, así, poco a poco ir formalizando la economía. Estaba viendo un dato aquí de
del tamaño de la economía informal del Banco Mundial, y por ejemplo en países desarrollados como el OCDE, el tamaño de la economía informal como porcentaje del PIB es de un 17%, mientras en El Salvador es de un 46%, en Estados Unidos es de un 8.6%. ¿Cuál es la diferencia? Lo que él mencionaba, pues que en Europa, en los países desarrollados, hay una contraprestación de servicios. Las empresas pagan impuestos, pero tienen hospitales públicos que atienden a mis empleados, no los tienen esperando para una operación 20 días, ¿verdad? Hay seguridad, ¿verdad? No tienen que pagar extra por seguridad. Entonces, son cosas que se tienen que ir mejorando, es el dulcito que se le va a dar al informal para poco a poco irlo incorporando a la formalidad, que es muy necesario. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando del tema. Vamos a hablar también acerca del clima de inversión. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Señor Argumedo, tenía algo que decir justo antes de la pausa usted. Sí, bueno, de que nosotros teníamos un aspecto muy importante es cómo lograr esos acuerdos para crecer, ¿verdad? Y en el estudio nosotros señalamos que es bien importante hacer un pacto por el empleo y el crecimiento inclusivo. Creemos que quizás en este momento de que entramos a discutir como país las nuevas políticas públicas, porque van a venir nuevas elecciones de diputados y luego las presidenciales, quizás es un buen momento para que uno de los elementos a lograr consenso es que generemos al menos un crecimiento del empleo formal del 6%. Hay en nuestra historia momentos en donde hemos logrado crecer alrededor de 5%, uno de ellos fue los 90, ¿verdad? Los 90 tuvimos muchos acuerdos en materia económica, en materia política, institucional, y esa certidumbre y un buen planeamiento estratégico podría permitirnos también tener las condiciones para crear un buen ambiente para crecer, ¿verdad? Es decir, un acuerdo base sobre apuestas estratégicas en sectores clave, ¿verdad? Quizás nosotros tenemos una base industrial bastante diversificada y sobre la cual podríamos construir una ampliación de las operaciones y una ampliación orientada hacia aumentar el valor agregado. Creo que eso debería ser un elemento clave para poder tener un mayor crecimiento y hacerlo más inclusivo, porque logramos que se incluya más gente a la formalización. Entonces, ahí es un tema clave. Menciono lo de los 90, pero también tuvimos episodios muy interesantes en los 60s y principios de los 70s, y quizás hay que revisar esos momentos de la historia donde teníamos acuerdos y lográbamos crecer, y no perder de vista que el crecimiento es un intermedio para llegar a un fin, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí quiero referirme a tareas pendientes que tiene El Salvador para lograr esas metas. Bueno, primero es el tema de la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Es decir, tenemos unas finanzas bien debilitadas, bien limitadas, y se habla mucho de que hay que hacer un ajuste, ¿verdad? Pero es como un hogar, ¿verdad? Necesitamos hacer ese ajuste para ordenar la casa, poner las prioridades, los recursos donde están las prioridades. Educación es una de las que debería de ser las premiadas de un acuerdo, pero recordar de que podemos mejorar las condiciones fiscales del país si logramos crecer, porque entre más crecimiento, más ingresos le llegan al Estado y más relajada es la carga. Tenemos el 70% de informalidad. Nosotros decimos que los que somos formales prácticamente pasamos 6 meses del año trabajando para el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y nosotros en junio, julio comenzamos a trabajar ya para nuestros ingresos, porque la carga tributaria es bastante alta, o sea, pagamos 35% de impuestos de los ingresos que percibimos. Pero los que están en informalidad aportan menos al Estado, ¿verdad? Y eso hace que la media de nuestra carga tributaria sea baja. Pero si nosotros segmentamos los formales, ¿cuánto es la carga tributaria que pagan los formales? Comparado con los países de la OECD, vamos a ver que son casi similares, solo que pagamos impuestos de la OECD y recibimos servicios
tercer mundo, ¿verdad? Ahora, OSD, ¿qué significa? Para que esté clara la gente. Sí, perdón. Es la Organización de Países Desarrollados del Mundo y es una organización que promueve políticas públicas de mejor calidad. En América Latina, solo Chile y México están en la OSD y anualmente les hacen propuestas de políticas públicas. El próximo que va a ingresar es Costa Rica. Y Costa Rica ha pasado por un proceso de 5 años para poderse alinear a todas las mejores políticas públicas para ser país en camino a convertirse en desarrollo. Entonces, lo que ahí nos ilustra Costa Rica es por qué nosotros como país no comenzamos a hacer la gestión para volvernos país de la OSD y que nos vengan a revisar todas nuestras políticas públicas y las alineen como para llegar a un país desarrollado. Pero esas son políticas estratégicas, pensando en cómo mejorar las condiciones de vida de mediano plazo y mejorando la institucionalidad de nuestras políticas públicas y aumentando la formalización. La OSD en México ha apoyado mucho a un programa que implementa México que se llama Formalízate. Entonces la OSD preparó todo un estudio y diseñó un conjunto de políticas para mejorar la formalización en México, basando todos los trámites, reduciendo los costos y también planteando beneficios que recibían las microempresas para que se formalicen. Entonces, esa es una forma de cómo nosotros podemos tener modelos que nos permitan resolver el problema de la formalización por trámites y costos. Y el otro tema es cómo logramos tener un mejor ambiente de políticas públicas para crecer y generar empleo. Se me está acabando el tiempo, pero don Mario, no quiero dejarlo sin la última palabra. Tengo un minuto. ¿Cómo logramos mejorar el clima de inversión? No, pues en ese ambiente de políticas públicas, bien dice el trabajo de FUSAES, como el último punto, gobiernos comprometidos, creíbles y capaces de promover el desarrollo. Y aquí pues no hay que perderse, pues, o sea, tenemos, ya les mencioné anteriormente, el tema de la inversión privada. Tenemos una ley de asociados público-privados que es totalmente ineficiente, o sea, se aprobó hace 2-3 años como una condición para aprobar el Fomilenio 2, pero no se ha hecho absolutamente nada en términos de socio público-privado en todo este tiempo. Entonces ya está identificado de que hay que hacer una reforma de esa ley, así como está ahorita, como que hay que ir 3 veces a la Asamblea para lograr aprobaciones. Es algo absurdo totalmente, ¿verdad? Entonces, esa sería, para empezar, podemos por ahí arrancar, ¿verdad? Tenemos que elevar los niveles de inversión y para eso hay que mejorar el clima de inversión, las reglas del juego claras, o sea, no estar amenazando constantemente al sector privado, al sector empresarial con nuevos impuestos que de repente uno se pone un rumbo y a los 2 años le cambian ese rumbo, le cambian las reglas del juego, los incentivos fiscales que ya tienen pactados, ¿verdad? Pero yo creo que solo con lograr una buena ley de APP, creo que se podría incrementar los niveles de inversión privada, que ahorita están en niveles de 12% del PIB, cuando deberían de estar en niveles de 20% del PIB de inversión privada. Ok. Como decía, nos quedamos, señor Magaña, señor Argumedo, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y por la amable discusión. Gracias a ustedes. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos.